Entonces vamos a dar inicio a la transmisión, esta interesante transmisión que saben ustedes que estamos en la transmisión número 28 de la Asociación Chilena de Terapeutas en Terapia de Vida Pasada. Yo los invito a todos a seguirnos, no solamente por las redes sociales, sino también a que visiten nuestra página www.htpit.org. Seguramente va a aparecer escrito ahí en los comentarios en un rato más. Ya no es tan fácil a lo mejor de memorizar, pero ya va a estar ahí. Como les decía, estamos hoy día con un interesante tema, muy atingente ya desde hace bastante tiempo, así que voy a comenzar. Ya hay bastantes personas y ya subió el invitado para comenzar con este interesante tema. El tema es la terapia de vida pasada o TBP y su efectividad en la sanación del abuso sexual. El abuso sexual es un problema social y de salud también, que tiene devastadoras consecuencias en el cuerpo y en el cerebro. Tuvimos una pausa. Ahora sí. Es un hecho significativo para cualquier persona, no solo por la magnitud del problema, sino también por el impacto que causa en la persona, el sufrimiento que conlleva a las víctimas que viven esta situación. Últimamente han existido casos de delitos sexuales que han impactado la opinión pública. Según la PDI, durante el primer semestre del 2020, el abuso sexual a menores de 14 años equivale a un 33% de las denuncias por ilícitos sexuales, pero probablemente existe un porcentaje oculto de víctimas que no lo han denunciado, produciéndose un subregistro de los casos reales. Y eso ustedes saben, muchas veces se oculta, es por vergüenza. Desde la terapia de vida pasada podemos conocer estrategias para sanar el dolor del alma frente a este tipo de agresiones, considerando que a veces se trata de una historia de abusos que es transmitida de generación tras generación, la cual se le denomina el secreto familiar. De esto y más vamos a hablar hoy día, pero siempre con una mirada desde el alma, con una mirada de la terapia de vida pasada. Me presento, soy Yasmín Montenegro, estoy realizando esta transmisión desde Antofagasta, soy terapeuta en terapia de vida pasada y hoy día me va a acompañar Francisco Herrera, que lo voy a pasar a presentar. Su nombre es Francisco Herrera Astudillo, él es terapeuta de terapia de vida pasada, es psicólogo, es publicista, fotógrafo, terapeuta en bioenergética y también formador de terapeutas de TBP. Lo voy a invitar ahora a que suba acá a la transmisión y los dejo a todos invitados para que hagan sus comentarios, sus consultas por el chat. Vamos a esperar que suba y yo voy a ajustar mi cámara una vez. Ahí viene Francisco. Hola Francisco, voy a ajustar aquí la mía. Hola Yasmín. Ahí estamos mejor. Déjame. Voy a ponerme mi audífono. Ahí sí. ¿Cómo estás, Yasmín? Qué gusto estar contigo. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien Muy contigo? bien. Todo bien. Qué bueno. Estoy acomodando acá. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha súper bien. Sí, sí, sí. Sí, hoy en día pasamos tantas horas sentados, ¿no? Hay que estarse acomodando cada rato. Sí, es verdad. Francisco, vamos a empezar ya con este interesante tema. Hoy había tenido unos problemas ahí de conexión al comienzo, pero ya vamos a comenzar. Así que voy con la primera pregunta. ¿Qué se entiende por abuso sexual y cuáles son las diferentes formas que se dan? Voy a responder esto del punto de vista de mi especialidad, que es terapeuta de vidas pasadas, que es una terapia transpersonal, o sea, como psicólogo transpersonal.
Sin embargo, voy a hablar un poquito antes de las definiciones que existen. Lo primero es, desde el ámbito judicial, no siempre se corresponde con las definiciones que hay en el ámbito psicológico. A veces no son coincidentes. Incluso dentro de la psicología no hay completa consenso. Lo que sí, el abuso sexual, viéndolo como concepto genérico, es todo tipo de dinámica donde hay una transgresión a nivel de la sexualidad. Eh, es una realidad altamente compleja. Este fenómeno tiene gran prevalencia, como tú dabas la estadística, en la población. Y además, uno cuando lo ve en la TVP se da cuenta que esto existe desde que existe el hombre, no es algo nuevo, no ha acompañado siempre. Es un tremendo problema, fenómeno, desafío también. Para complementar un poco las estadísticas que diste tú, estuve mirando algunas estadísticas que hay un estudio del Ministerio Público del año 2010 que habla que en Chile hay 17 violaciones diarias. 17 todos los días hay 17 violaciones, lo que es una cifra astronómica. Piensa, es casi una a la hora. Además, hay 34 víctimas de otro tipo de abusos sexuales. Todos los días, esto de forma diaria, o sea, hay alrededor de 51 en promedio víctimas de abusos o violencia sexual, más de 2 por hora. Claro. Desde la estadística, desde lo que hay en denuncia de lo que se sabe, el 80% son mujeres y algo parecido, alrededor del 75%, según este estudio del Ministerio Público, son menores de edad. Y tal como tú lo dijiste, estos son cifras muy, muy aproximadas porque hay lo que se llama una cifra negra, porque la gran mayoría de este tipo de delito o conducta o fenómeno no se denuncia, nadie se entera, la gente lo vive en silencio. Estamos hablando, ahí como no se sabe, se estima entre el 20 y el 40, en el mejor de los casos, que hay gente que denuncia. O sea, estamos hablando de que puede haber un 80% de casos que no se denuncia. Entonces te hablo de esta cifra de 51 delitos diarios, de delitos sexuales, de violencia sexual, la multiplicas por 4. O sea, estamos hablando de 200, 250 delitos sexuales al día solamente en Chile. O sea, es un tremendo problema. Cuando hablamos de abuso sexual, generalmente pensamos en los niños, en los menores de edad. Pero el abuso sexual puede ocurrir también en la edad adulta. Y eso es más difícil de detectar. Muchas veces dentro de un matrimonio hay abuso sexual, pero se acepta como parte de esa violencia que a veces está dentro de los matrimonios y la gente no es consciente. También tú lo dijiste, es un fenómeno que se transmite de generación en generación. Es algo ancestral. Cuando yo he tenido la oportunidad de enterarme de casos, trabajar con personas, uno al trabajar con las personas se da cuenta que la mamá, la abuela, la bisabuela, la hermana, todos han sido abusados en esa cadena generacional. Más o menos esas son las características. ¿Qué más te puedo decir? La mayoría de los abusos también se cometen dentro de la familia o de la cercanía. Un abuelo, un papá, un amigo de la familia, un hermano. Esa es la gran mayoría dentro de lo que se sabe. Como te digo, hay una cifra negra de lo que lo hace ignorar mucho. Por supuesto, también hay abusos sexuales, podríamos decir, espontáneos o accidentales, que es el vecino, el señor de la panadería o alguien que apareció oportunista, que podríamos llamarlo. Son los menos. Cuando es dentro de la familia y son niños pequeños, por lo general no hay violencia, porque hay un convencimiento, hay una seducción, y además hay una persona cerca. Además el niño no tiene las herramientas como para defenderse, con lo cual no es necesario
ejercer la violencia, pero sí puede haber violencia cuando es en la calle, por alguien desconocido, o cuando la persona es más adulta, adolescente, adulta, sí el agresor puede someter violencia. Siempre, aunque hay características generales, siempre es un fenómeno particular. Tiene que ver con la persona misma, con sus características psicológicas, con el contexto familiar, con las habilidades que tenga, con el núcleo familiar, depende de muchos factores. Esto es más o menos en términos generales. Yo me acuerdo que en la universidad una profesora una vez preguntó, en último año, dijo, en esta sala, ¿quién de acá conoce a alguien que en su familia haya sido abusado sexualmente? Éramos como 25 en la sala, y levantaron 2 la mano. Esta profesora dijo falso, el 80% de acá tiene familiares abusados. Es así de terrible esto, la mayoría lo lleva en silencio. Qué horrible, sí. Y Francisco, ¿qué emociones y reacciones conductuales podría tener un niño, una niña o alguien víctima de abuso? ¿Cómo se podría dar cuenta un adulto? Hay conductas que empiezan a ser disruptivas o empiezan a ser conductas bruscas, como por ejemplo, o sea, de un momento para otro. Pérdida del apetito, llantos frecuentes, por ejemplo, en situaciones que son o afectivas o de acercamiento físico. De pronto el niño tiene miedo a estar solo o miedo a estar con determinada persona en la familia. Por ejemplo, de un día para otro le tiene miedo al papá o le tiene miedo a la mamá o al tío o a la abuela o al abuelo. Hay un rechazo muy brusco. O cambios bruscos en la conducta. De repente el niño empieza a tener conductas violentas, conductas depresivas o conductas raras. Hay que poner atención. También el niño puede de un día para otro tener resistencia a desnudarse o a bañarse. Suele aislarse socialmente o no quiere ir a la escuela o tiene conducta regresiva como chuparse el dedo, empieza a orinarse. En los adolescentes puede tener conductas más agresivas, bordeando lo delictual, se empiezan a autolesionar, intento de suicidio, rechazo a todo lo que es afectividad, o al contrario, una sexualidad precoz, espontánea, agresiva incluso, conducta precoce en la sexualidad, o un interés exagerado por la sexualidad de los adultos. Dentro de lo físico, un niño pequeño, uno se puede dar cuenta si hay lesiones, por ejemplo, dolor, heridas o hinchazón en la zona anogenital, rastros de semen en la ropa, rastros de sangre, ropa interior rasgada, dificultad para sentarse, para caminar, enuresis, que es incontinencia de la orina, o encopresis, que es la incontinencia de las fecas. De repente el niño tiene conductas muy extrañas a ese nivel. El consejo es como observar, no dar nada por hecho, no alarmar, no poner nada en la boca de los niños. Alguien te tocó, alguien te hizo algo, no meterle información a los niños, sino simplemente observar, estar tranquilo y observar. Si uno se observa, a lo mejor puede ser otra cosa, no hay que dar nada por hecho. Sí. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las consecuencias psicológicas que podrían tener a corto o largo plazo, viendo el desarrollo del chico? Sí, a corto plazo puede ser fracaso escolar, depresión, conducta ansiosa, dificultades para socializar de todo tipo. Como te decía, desorden en la sexualidad, que en los niños está empezando, los adolescentes están descubriendo, bueno, los niños también tienen sexualidad, también tienen conducta en que se empiezan a descubrir, como desde los niños muy pequeños empiezan a tocarse, a masturbarse, eso es muy natural en los niños, es parte del descubrimiento, hacer juegos sexuales entre ellos, mientras sean en la misma edad, es normal, hay un interés por su propio cuerpo y el descubrimiento del cuerpo. Pero cuando el niño tiene una sexualidad, interés por la sexualidad de los adultos,
o empieza a tener una fijación en la sexualidad, hay que prestar atención. En los adolescentes también comienza una promiscuidad sexual. Incluso en la vida adulta también puede ser. Yo he trabajado con gente que ha llegado, por lo general, la gente que llega a mí a trabajar en TVP no llega a tratar el tema del abuso sexual. Eso uno se entera después. Llega a tratar por una crisis de pánico, una enfermedad física, bueno, en realidad por cualquier tema puede llegar. Y uno haciendo la anamnesis, o sea, la entrevista inicial, se empieza a enterar, al final dice de la anamnesis uno pregunta, bueno, ¿algo que no me has contado? Bueno, a los 5 años un tío me abusaba, o sufrí una violación. Y lo cuentan muchas veces sin la conciencia de los efectos posteriores que puede tener eso. Pero al comenzar a trabajar se empiezan a ser conscientes de cómo eso le ha afectado el resto de la vida. Un ataque sexual, un abuso sexual, una violación, es una experiencia devastadora, es una experiencia límite, en donde hay una presión absoluta, hay una exigencia máxima. Yo lo comparo también, a veces hay gente que ha pasado por palizas muy fuertes de los padres en la infancia, o accidentes muy fuertes, han estado cerca de la muerte. Es una exigencia brutal para el cuerpo y también para todo el aparato espiritual, anímico, mental. Es una gran presión. Y pasan muchas cosas, no solamente a nivel mental, a nivel físico, sino también a nivel energético y a nivel espiritual, que ya te las voy a comentar. En la vida adulta hay muchas consecuencias, desde la más mínima hasta las más graves, y va a depender de la persona en sí, de los recursos que tenga la persona, de la frecuencia, de cuántas veces fue, del número de ataques que tuvo, de la frecuencia que tuvo, de la edad que tenía cuando pasó, de la cercanía, no tanto de parentesco, sino que la cercanía emocional con la persona por la que fue agredida. Hay muchos factores que no siempre las consecuencias son iguales para todos. Yo he estado un poco revisando un poco de la gente con que he trabajado. He visto, hay consecuencias, por ejemplo, típico, la sexualidad, cómo la persona expresa su sexualidad en la vida adulta. Imposibilidad de conectarse emocionalmente, imposibilidad de abrir el corazón, de conectarse con las emociones, de entregarse al otro, de disfrutar la propia sexualidad. Estaba viendo algunos registros de pacientes, por ejemplo, decía acá, ser muy rígida, no me permite ser libre, no me permito cometer errores, no conecto con mis emociones, no siento lo que siente mi corazón, me cuesta mucho, me frustro rápidamente, me impide liberarme. También es muy frecuente la gente que sufre ira muy fuerte, muy descolocante, que tiene muchos problemas, relaciones, también por esta frustración, todo este terremoto que sufrió hace 20 años atrás. La gente te habla que llega a los 30, a los 40, a los 50, a tratar lo que le pasó a los 5 años, es lo más frecuente. Entonces, las consecuencias son estas. Ira es muy frecuente, desórdenes mentales de todo tipo, afectivos, depresiones, crisis de pánico, también enfermedades físicas, a veces relacionadas con los órganos sexuales o con la femineidad o con la masculinidad, porque también los varones también sufrimos, y probablemente los varones somos los que menos denunciamos, los que nos quedamos más callados, porque va contra toda nuestra imagen de hombre, que el hombre no puede sufrir esto, no puede ser débil. Entonces, yo percibo aquí, porque no hay cifras, de que las cifras no son tan disparejas entre hombres y mujeres. A los niños también se les abusa, pero como tienen que ser machitos, no pueden decirlo. Tienen mucha vergüenza. A veces he recibido pacientes hombres que vienen por cualquier tema, como te digo, y aparece una experiencia de abuso en la infancia que ellos habían olvidado. Claro. ¿Y desórdenes alimenticios también? También. En realidad, cualquier desorden o cualquier patología o trastorno puede ser consecuencia de un abuso sexual en la infancia. Porque como te acabo de decir,
generalmente se olvida. O si se recuerda, se minimiza y no se relaciona con los problemas que tienen en la vida más adulta. Claro, claro. Y Francisco, aquí, por ejemplo, entra quien protege a ese niño o a esa niña cuando le cuentan, cuando el niño llega a contar, ¿cierto? ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso, a las reacciones del adulto frente a la denuncia? Sí, mira, antes de contestarte, creo que la gran responsabilidad está en los adultos, y no a nivel íntimo dentro de la familia, sino que a nivel social. Esto no es un problema personal o familiar, es un problema a nivel social, es a un nivel de la sociedad. Partiendo la imagen que tenemos de la sexualidad. La sexualidad la banalizamos. Está en los comerciales de publicidad, está en el cine, en la película, y se ve como un objeto. No se ve como un instrumento sagrado para comunicarnos y expresarnos y compartir el amor y la afectividad. Entonces, creamos la sexualidad como un fin. Y eso, por supuesto, es la educación que tienen la familia. Por lo general, los adultos que están en un medio, en una familia donde hay un niño, por ejemplo, que ha sido víctima de abusos, están poco preparados. Si el niño sufre una agresión sexual, es muy probable que haya sido descuidado de los adultos. Yo no estoy diciendo esto con ningún juicio. Lo más frecuente es que los adultos no tenían las capacidades, no tenían las herramientas. Por ejemplo, estaban exigidos trabajo, tenían que trabajar 18 horas al día, 14 horas al día, nunca estaban en la casa, la mamá estaba sola, el papá lo había abandonado, había alcoholismo, había violencia, había muchos factores que ese menor no tuvo la protección necesaria. Aquí te voy a dar un dato. Los niños pequeños están formando el campo energético hasta los 7 años, están en proceso de encarnación. Entonces, cuando el niño busca atención a un adulto, está buscando protección energética. Quiere la energía del adulto para completar su campo energético o sentirse seguro. Por eso los niños piden atención, porque están pidiendo protección energética. A veces hay familias que hay disfunciones, hay problemas, y los niños no solitos, pasan gran parte del tiempo solos, sin papá, sin mamá, sin un adulto responsable. Entonces, son las condiciones para que pase esto. Los adultos andan en sus propios problemas, no tienen, digamos, esta conciencia para darse cuenta de que algo raro está pasando, que el niño algo le está pasando o que se está exponiendo a conductas muy extrañas. Por lo tanto, cuando un niño llega a contar a uno de estos adultos, es muy frecuente que el adulto reaccione mal. Se sienta, por ejemplo, una madre que se entera que su hija ha sido abusada por su pareja, o por su marido, por su pareja. Suele reaccionar con ira, con rabia, con impotencia y vuelve a victimizar al niño, porque su reacción es demoledora para la madre y el niño se siente, no tiene la contención y la protección que necesita en ese momento. Entonces hay muchas veces con lo que dice mamá, con lo que dice papá, o lo dice la familia, o con lo que hace o no hace, es una revictimización para el niño. Muchas veces en la TVP hay un momento en que uno le pregunta qué es lo más terrible de toda esta experiencia una vez que la persona la revivió. Y para sorpresa mía, muchas veces no dice el momento en que me están abusando, el momento en que está pasando esto, sino que dice cuando mamá dice esto. Por ejemplo, cuando mamá dijo que me habían violado y yo no me acordaba. A propósito de eso, hay un mecanismo muy sabio en la naturaleza, que es lo que se conoce coloquialmente, el alma se me salió del cuerpo. En la TDP conocemos lo que es la fragmentación del alma. Sí. Hay hechos que son muy difíciles para el cuerpo humano, para la psiquis humana, que una parte del alma se sale del cuerpo para poder llevar la experiencia, para poder sobrevivir. Es lo que se conoce en el campo o coloquialmente, se me salió el alma del cuerpo. Ante un susto, en un niño pequeño, incluso en un adulto, una parte del alma se sale del cuerpo para sobrevivir a esto. Esto no es nada malo. Es un mecanismo natural de defensa. Gracias a la fragmentación y pérdida del alma, podemos sobrevivir a experiencias muy duras, como es un abuso, una violación, un accidente, un ataque violento, una paliza, un asalto, un terremoto, y a veces cosas no tan terribles,
el alma como protección para sobrevivir sale del cuerpo. Y en una violación o en un abuso sexual es muy frecuente que pase eso. Es casi seguro, por decirlo de alguna forma. Claro. Una parte del alma se sale del cuerpo. Y lo que pasa es que cuando una parte del alma se sale del cuerpo, esa parte del alma, que puede tener 5, 6, 10 años, no vuelve por sí sola, porque está asustada. Piensa que ese cuerpo es inseguro. Piensa que si esa parte del alma, que es una niña o un niño, no tiene miedo de volver. Entonces después la persona crece, cumple 30, 40, 50 años y le falta energía, tiene bloqueo, no puede resolver los problemas, aparecen patologías, aparecen problemas que no puede desenvolver. Claro. Y en la TBP se soluciona haciendo regresar esta parte del alma. Esto que te comento, y tú probablemente lo sabes, no es exclusivo de la TBP lo toma de la sabiduría chamánica. Los antiguos chamanes, desde la antigüedad, que han ejercido esta práctica, que es recuperación del alma. Y sabían esto. Funciona muy bien. Cuando lo hacemos en la práctica de la TBP, realmente hay una gran recuperación de la persona. Digámoslo, la persona viene a consultar a uno no por el abuso sexual, viene por una angustia, por una crisis de pánico, un problema de relación, y eso empieza a remitir al trabajar estos aspectos, porque como digo, es un fenómeno muy complejo. No solamente físico, no solamente psicológico, también es mental, energético, espiritual. Ya se me olvidó que me habías preguntado, no sé si te lo respondí. Sí, me lo respondí, porque estamos hablando de las reacciones del adulto frente a la denuncia de un niño. Ya, mira, para la gente que está escuchando, hay que creerle a los niños, no hay que dudar, porque lo peor que puede pasar es que no sea verdad, pero no va a pasar nada. El niño, cuando no se le cree, cuando se le pone en duda, el niño se siente culpable. Y eso es otro trauma más. Empieza después, y la culpabilidad lo acompaña gran parte del tiempo. Entonces el niño hay que creerlo, hay que cogerlo. Después yo veré en calma si hago una acción o no. Como te digo, lo primero que hay que hacer es observar, no hay que actuar antes. Pero lo primero hay que creerle al niño, entenderlo, acogerlo, contenerlo. Para que los efectos, en caso de que eso sea así, y la mayoría de las veces lo es, no sea más tan perjudicial. Al menos el niño diga, mi papá, mi abuelita me contuvo, me entendió. Porque en la experiencia, cuando se ven los daños en la vida adulta, es por las reacciones de la familia, muchas veces más que por las reacciones del victimario. Exacto. Sí. Y entonces vamos ahora desde la perspectiva de la TDP. Tú, por ejemplo, como ya has contado que has visto algunos casos, ¿qué estrategias has usado para trabajar con un niño, bueno, un adulto que en su infancia fue abusado en su adolescencia? Mira, como te conté, claro, como te conté, son pocas las veces que llega un paciente, un menor o un paciente adulto con el problema, fui abusado, aunque a veces han llegado. Y es lo mejor. Cuando hay una atención precoz, o sea, a los pocos días que fue, hay posibilidad de que las consecuencias, los daños y los efectos sean a más corto plazo y sean menores. Se puede actuar antes. Como te digo, la mayoría de las veces no se cuenta o no se trata o se trata mal y la mayoría de las personas llega con otro tipo de síntomas y detrás de eso está el abuso en gran medida. Te voy a contar una anécdota. Esto de que trabajamos la pérdida del alma, que es uno de los fenómenos que pasa en el abuso sexual, se pierde una parte de la energía de la víctima y queda como en una dimensión, un espacio, una dimensión, ¿cómo se llama eso? Una dimensión extraña o un espacio no ordinario de conciencia. Como que no queda en el espacio físico, queda como atrapado esa parte del alma. Esto lo sabían los chamanes y lo practicaban cuando alguien en la tribu era atacado por un animal, por un enemigo, por la fuerza de la naturaleza, llegaba a la tribu y la tribu se juntaba, venía el chamán, todos hacían un rito. En estas prácticas el chamán hacía un viaje astral a buscar el alma perdida de la víctima.
A veces iba el chamán solo, a veces llevaba a la víctima, ubicaba donde estaba esa parte del alma atrapada y la traía de vuelta. Y esto pasaba a los pocos días y la persona se recuperaba muy rápidamente. Hoy día esto de la pérdida del alma es lo que la psicología llama disociación. Hay una disociación en la personalidad. Pero la psicología no se pregunta dónde está la parte que se disocia. Claro. El chamanismo sí lo ha visto. El visto está en este espacio no ordinario de conciencia. En la TBP los terapeutas no somos chamanes, pero empleamos la misma técnica, la misma tecnología. Hacemos que el paciente haga ese viaje no ordinario de conciencia, ubique su alma y la traiga de vuelta. Entonces es una de las primeras cosas que hace. Aparte de esta pérdida del alma que se recupera, en una acción tan devastadora, tan límite como esta, pasan muchas cosas. Como digo, el alma se sale, hay una expansión natural de conciencia, entonces todo lo que se diga, se haga, no se diga, termina siendo una programación para la vida adulta. Lo que dice el victimario, lo que piensa la víctima, todo eso entra en la psiquis, después se olvida por esta pérdida del alma, como mecanismo de defensa, olvidamos el hecho, pero en la vida adulta seguimos con esta programación interna. Y por eso que después vemos los síntomas de esta programación interna. No confiar en las personas, no confiar en los hombres, no confiar en las mujeres, no abrir el corazón, no conectarse con las emociones. Cuando no hacemos caso de eso, terminamos con síntomas físicos. Problemas en los senos en las mujeres, o en la parte genital, o otro tipo de problemas también físicos que a veces no están relacionados con la parte sexual, pero también suelen estar. Entonces, hay muchas consecuencias, en realidad tiene que ver con la persona en particular. Entonces, lo que se hace en la TBP es que la persona reviva esto, lo haga consciente, porque como digo, la mayor parte está olvidado, está escindido. Entonces la persona tiene que ser consciente qué pasó ahí en su vida, para poder darse cuenta de qué decidió, de cuáles son los programas inconscientes que hay en su mente y poder reprogramarlos, poder cambiar, poder hacer consciente lo que le está provocando los problemas en la vida actual. Yo también he tenido casos de gente, por ejemplo, de 13, de 12 años que ha llegado violada por, los casos que me vienen a la memoria era una niña que llegó por el pololo, había sido violada por el pololo. También pasa. Aunque son pares, tienen la misma edad, también fue contra la voluntad de ella. Entonces fue un gran trauma. Trabajamos en TDP inmediatamente con esa adolescente. Y después fui trabajando en psicoterapia mezclada con TDP, la compañía. La mamá en un momento, la niña recuperó, pero en un momento decidió, por la escuela y el liceo donde estaba, era gente que no tenía muchos recursos, la puso en los psicólogos de la municipalidad, porque era gratis, había una presión, y se perdió como 2 años. Después, 2 o 3 años se perdió, y vuelve a los 2 o 3 años, la mamá muy asustada porque la niña la querían internar en un psiquiátrico. Tenía problemas de disociación de personalidad, tenía muchos fármacos, andaba muy compleja. Volvió conmigo después de 2 o 3 meses, dejó todos los fármacos, ya lleva como 1 año de nuevo conmigo, y ya como que tiene una vida bastante normal, tiene novio, tiene problemas como todo el mundo, pero se ha recuperado bastante. Ahora, el tema de una experiencia de pasar por víctima de una violencia sexual tan bruta, es algo que te va a acompañar el resto de la vida. Es como la muerte de un hijo, es como una enfermedad grave. Pero eso no significa que estás condenado a nada. ¿Qué he visto yo con la gente que trabaja mucho, con algunos alumnos de los cursos, por ejemplo, que han trabajado este problema? Que es un tema kármico. O sea, cuando hablo de un tema kármico no hablo de ninguna condena, ningún castigo. El karma es algo que la propia alma elige pasar. El karma simplemente es acción y reacción. Entonces, aunque sea muy duro, y alguna gente se puede enojar conmigo, sobre todo si es una víctima de abuso o un padre de víctima de abuso, lo que se ve más frecuentemente que el alma, a la gente que logra trabajar y trascender estos hechos, que el alma en algún momento de su evolución
eligió esta posibilidad de pasar por esta experiencia. Es lo que dice Uva, por ejemplo. Nada es un error. Todo lo que ocurre en la vida es un paso en tu evolución. O sea, todo es un aprendizaje. Estamos encarnados en la Tierra para tener un aprendizaje, y algunos aprendizajes son brutales, como pasar a ser víctima. En todo caso, el victimario tampoco la tiene fácil. También es una persona que está sufriendo. La mayoría de los victimarios han sido víctimas de abuso al mismo tiempo. Entonces es algo que se viene transmitiendo muchas veces, ¿eh? Y el que es abusado, abusa. Entonces que hay que sanar tanto abusadores como abusados. Es un problema que compete a toda la sociedad. Como te digo, se transmite familiarmente, ancestralmente. Entonces hay que educar. Hay que educar y hay que sanar. Y a la gente que está viendo, que se siente identificada o ha pasado por este tipo de experiencia, ¿cómo yo puedo parar si yo estoy en esta cadena de violaciones, de vejaciones sexuales, sanándome a mí mismo? Así no lo transmito a mi descendencia. Porque lo más normal es que una persona que tenga esta vivencia la transmita a sus hijos, porque es una transmisión inconsciente. A veces los miedos, una mamá que pasó por esto, tiene tanta aprensión, tanto miedo que le pase eso a su hija, que desde el miedo transmite esos temores, esa forma de reaccionar frente a la vida, ese exponerse a los hijos. Y los hijos pasan lo mismo porque lo aprenden desde el miedo de la madre. Entonces, la persona que ha pasado de eso, tenga la edad que tenga, para no transmitirlo, sanarse ella misma. Es la mejor forma. Súper buena recomendación. Déjame ver, había algunos comentarios, se me pasaron, que se me pierden después. Y para no... Revictimización, dice Irán, no es aplicable, que es de más arriba, dice el ejemplo dado. Victimización secundaria, sí, estoy de acuerdo. Es una segunda victimización o un segundo trauma. Sí, el niño jamás busca nada en ese abusador, es el abusador quien engaña al niño. Desde la conciencia física, pero no olvidemos que ese niño es un alma y puede ser más vieja que cualquiera de nosotros, o con más experiencia. Desde la conciencia física es un niño y tiene pocos recursos, pero hay un alma ahí en juego. Esto es muy difícil de entender, porque lo puede entender la propia persona. Yo no le puedo decir a nadie que lo entienda, porque la propia persona, al vivir la vida y al trabajar en sí mismo, va a entender la experiencia de eso que su alma eligió para esta vida. Y esto pasa en cualquier tipo de experiencia, no solamente en experiencias de abuso, en experiencias de accidentes, de enfermedades, de muerte imprevista, de rupturas matrimoniales, de fracaso económico. Todas son experiencias del alma y todas tienen un sentido. Y ese es como hacia dónde habría que apuntar. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir como inspiración para la gente que está en una situación de aflicción, cualquiera sea, abuso o de otro tipo de aflicción? Que nosotros podemos elegir cambiar los pensamientos que nos causan dolor. Eso es lo que podemos elegir. Cualquiera nos puede obligar a cualquier cosa a nosotros, pero no nos puede obligar a pensar de una forma determinada. Entonces está en nosotros elegir pensamientos que no nos causen dolor. Hay un ámbito en el ser humano, un espacio en que se indemne a cualquier agresión, a cualquier abuso. Hay un espacio que uno siempre está seguro. Cada uno tendrá que encontrarlo de sí. Y en ese espacio, cualquier sufrimiento no existe, es una ilusión. No es más que un sueño. Uno está completamente seguro. Ahora, esto es una verdad que en un principio la gente que se siente inspirada a repetir, la va a decir de la boca para afuera. Solamente van a ser palabras. Después, si lo repite muchas veces, lo puede aceptar con bastante reticencia. Si lo sigue repitiendo, lo puede empezar a considerar más seriamente. Y después de mucho repetir, esto que hay un espacio seguro, que es lo que conocemos como un ser sagrado, lo va a reconocer como una verdad, o sea, lo va a sentir. Es una práctica, es un autoconocimiento de quién realmente es uno.
Eso es encontrarse con el espacio seguro, la verdad de quién soy, quién eres tú, quiénes somos todos cada uno. En ese espacio no hay riesgo, no hay peligro, no hay dolor. Tal vez sea la gran aventura del ser humano. Te puedo repetir otra frase que escogí hoy día como para ilustrar esto, por grandes sabios. Rumi, por ejemplo, dice, Rumi, el poeta sufí, la cura para el dolor está en el dolor. Es lo que hacemos en la TVP. A través del dolor sanamos el dolor, para deshacernos para siempre el dolor. Bruce Lipton, desde los problemas físicos, desde la biología, Bruce Lipton, para que lo ubiquen, dice, en el momento en que tú cambias tu percepción, es el momento en que tú reescribes la química de tu cuerpo. La percepción que uno tiene sobre la experiencia es lo que conforma el cuerpo físico. Y también los pensamientos, también las emociones, las creencias. Todo es cuestión de percepción, como también dice el curso Milagro. En eso está como en... ¿Perdón? Que creas realidades con los pensamientos, con las palabras, con las emociones. Exacto. Tenemos que aprender eso, que el poder está en nosotros. Claro. Que nosotros creamos nuestra realidad, nadie más que nosotros. Es una maestría. Yo quisiera aprovechar de decir que yo me siento honrado cuando una persona que ha pasado por el abuso viene a trabajar conmigo. Son grandes almas, son seres humanos admirables. Cuando una persona viene a trabajar el abuso, se convierte en un niño. Tú ves ahí en la camilla a un niño de 4 o 5 años pasando por la experiencia. Y ese niño se puede reconstruir. Y acompañado con el adulto, que también está al mismo tiempo, se puede rearmar, recuperar su poder, cambiar sus creencias, cambiar sus pensamientos, abandonar el dolor. Son seres completamente, resilientes, totales, valerosos, muy valientes, y nos dan ejemplos de vida. Yo realmente le saco el sombrero a todos estos pacientes que me han enseñado dónde están los verdaderos valores del ser humano. A todos estos pacientes que han venido a trabajar conmigo, su dolor, producto de un abuso, de una experiencia sexual dolorosa, son realmente pacientes que me honran con su trabajo. Es admirable. Qué maravilla. Mira, por aquí alguien decía, ¿cómo recuperas la imagen de los padres si no te han protegido? Bueno. Es parte del trabajo que hay que hacer en TVP y en psicología, cómo recuperar ese daño que nos hacen los padres. Primero, los padres no hicieron daño o no hicieron lo que tenían que hacer desde su ignorancia, desde el límite de sus capacidades. Cualquier padre hizo lo mejor que podía hacer. Y eso uno cuando crece lo puede entender intelectualmente. Pero cuando crece, tiene ese niño interno que no ha crecido, que sigue dañado. Entonces eso es lo que sanamos con la TVP. Porque cuando uno rechaza al padre o lo juzga, es el niño de 5, de 10 años que está criticando al padre, que no te protegió, que no me diste cariño, que no me contuviste, que no me diste el abrazo, o no me escuchaste, no me creíste. Entonces hay que sanar el niño herido. Es un tema netamente emocional. Uno desde la mente lo puede entender, pero la emoción hay que sanarla. ¿Y cómo se sana la emoción? Reviviéndola, sintiéndola conscientemente, que es lo que es el trabajo de la TVP. No es exclusiva, hay otras técnicas psicoterapéuticas que también se dedican a sanar la emoción, a liberar estas emociones que tenemos atrapadas en el cuerpo energético. Pero la liberación tiene que ser desde la conciencia, no desde una ira, no desde un llanto desenfrenado, o desde explotar en ira. Ahí no hay conciencia. La emoción tiene que ser vivida conscientemente, pero vivida visceralmente, o sea, con todo. Esa es una forma de liberar la emoción de una forma sana y definitiva. La emoción negativa se agota. Si la trabajamos con conciencia, llega un momento en que se va a agotar. Y vamos a tener espacio para llenarla con emociones de mejor nivel. Amor, compasión, compañerismo. ¿Qué pasa cuando vivimos con ira, con rabia, con frustración? Gastamos energía en ocultarla, porque no es grato vivir con energía. De repente explotamos, pero la mayor parte del día estamos generando energía, mecanismos
mentales, mecanismos emocionales para sublimarla, o para ocultarla, para suprimirla, o para evadirla con las miles de distracciones que nos da la sociedad. ¿Mm? Entonces, cuando esa energía la cogemos, la miramos, le damos la bienvenida, la observamos y la sentimos, porque una emoción solamente se puede sentir, no se puede entender intelectualmente, la podemos liberar desde una conciencia. Y ahí se empieza a agotar. Y va a llegar un momento en que se acaba. Es un trabajo. Y eso ha hecho también, Francisco, que en esta misma mirada que tú dices, es lo que ha ocurrido en estos tiempos de pandemia, que te has visto obligado, forzado a mirarte. O sea, ya no está la distracción de afuera porque estás confinado. Bueno, ahora poco a poco se van abriendo los espacios, ¿cierto? Se van pasando algunas comunas de fase, pero hemos estado durante meses sin mirar hacia afuera, mira hacia adentro. Y es ahí donde comienzan a aparecer todos estos tipos de cosas, o las personas comienzan a ver, o a observarse, ¿ya? Comienzan a cuestionarse y a buscar ayuda. Sí, es uno de los, o sea, yo soy de la opinión que nada pasa de casualidad, que todo tiene una razón de ser a nivel personal y también a nivel social. Entonces esta pandemia no es una casualidad, es una consecuencia de todos los actos y pensamientos que ha tenido la sociedad, y nos está obligando a cambiar, a resolver nuestros problemas que no hemos sido capaces de resolver como sociedad. Y para resolver los problemas como sociedad, primero hay que resolver los problemas que tengo yo como persona. No puedo aportar a la sociedad si no primero no me sano a mí mismo. Entonces esta pandemia, como dices tú, nos ha obligado a mirarnos, a vernos, y a resolver, y empieza a salir. En realidad, durante la pandemia no ha pasado nada que no pasaba antes, sino que ahora es más evidente, ya no se puede ocultar. Claro, no puede ocultar, no lo puedes tapar y ya te empieza a molestar. Antes no te molestaba porque tienes tanta bulla de afuera. Pero la vez, mira, había algo más. Si el abusador sigue cerca nuestro, cuando adulto, ¿es aconsejable enfrentarlo? Yo creo que lo primero es hacer terapia, resolverlo internamente, enfrentarlo desde tu interior, desde tu alma. Y cuando estés tú ya entero, recuperado, cuando hayas recuperado tu parte de tu alma, cuando hayas observado tu reacción automática, vas a decidir por ti mismo si vale la pena enfrentarlo o no. Vas a poder resolver por ti mismo qué es lo que es mejor que hay que hacer. Porque aquí no hay una receta para todo el mundo. Pero la receta, si es que hay una, es trabajar el alma, sanar el alma de los eventos que nos dañaron en esta vida o en vidas anteriores. A todo esto es frecuente que la gente que también ha pasado por experiencias de abuso sexual o de violencia sexual en esta vida, también lo haya tenido en vidas anteriores, más atroces todavía incluso. Entonces, eso ayuda a entender un poco a la persona, a entender qué pretende el alma en esta encarnación con esa experiencia. También cuando las personas trabajan más, no es fácil llegar a esto, pero cuando trabajan más pueden llegar a verse como victimarios. Y viendo cómo cuando la persona se ve como victimario, logra ver cómo ella misma generó experiencias de víctima. Es muy frecuente que la persona se diga, el victimario es una persona que no, es indolente, no tiene conciencia del dolor que está generando el otro. Y así puede estar muchas vidas, vida tras vida, generando dolor, indolente completo al dolor. Lo hace desde una inconsciencia absoluta. Pero llega un momento, que por lo general es la muerte en una vida pasada, que se da cuenta del dolor que causó. Y se culpa mucho. Y en esa culpa dice, esto que hice no merece perdón de Dios. Merezco pasar por lo mismo. Merezco nunca sentir amor. Merezco 1000 vidas de sufrimiento. Y con ese, que lo reconocemos como un mandato psicológico inconsciente, vuelve a encarnar y viene con ese rol. A veces el alma necesita eso para poder aprender. A veces necesitamos, o sea, el aprendizaje está en un cuerpo, cuando estamos encarnados. Claro.
No, Gracias, Francisco, dice Paola, por tan lindas palabras y la claridad de siempre. Varios corazones ahí van para Francisco. gracias, Paola. Bueno, habías hablado ya de cómo recuperar la imagen de los padres si no te han protegido. ¿Qué tratamiento se puede ofrecer a los abusadores? Bueno, lo acabas de decir, es muy probable que una víctima haya sido victimario. No sé si quieres agregar algo más. Sí, es lo menos frecuente que un abusador llegue a pedir terapia. Es muy poco, a mí nunca me ha pasado. Sería ideal que se animaran, porque están sufriendo igual que las víctimas. Es un llamado un poco a la sociedad. Creo que como sociedad tenemos que preocuparnos de este tema, que no es familiar, no es de unos pocos, es de toda la sociedad. Y va más del tema puntual de abuso sexual o violación. Va como la visión que tenemos de la sexualidad en la cultura. La sexualidad no tiene el lugar que merece. Es un instrumento, si se puede llamar así, una dimensión nuestra que es creadora. De hecho, crea la vida. Pero no solamente crea la vida, crea nuestra experiencia, crea la riqueza, crea la abundancia, crea la carencia, crea el sufrimiento. La sexualidad es una herramienta tremendamente poderosa que ha sido estudiada por los místicos antiguos. Está el Tantra, lo que hablan del Kundalini. Es como elevar nuestra energía a conciencias más elevadas. Estamos un poco lejos todavía como sociedad de eso, pero tenemos que poner la sexualidad en el lugar que merece. Y no denostarla con el tratamiento burdo que le damos a nivel comercial. Sí, y me encantó esa frase, a lo mejor si la pudieras repetir, mucha gente se agregó después, de la sexualidad como se ve hoy día como algo banal, cuando tú dijiste que era un acto sagrado, o sea, había que mirarlo, y ahora que hablas de creación como un momento de creación sagrada, unas frases dijiste ahí, de que estamos como tan lejanos de esa mirada, tan lejanos, la verdad, si partiéramos por ahí. Voy a intentarlo, no me acuerdo lo que dije, voy a intentar repetirlo. Hay que partir de reconocer quiénes somos. Somos seres sagrados, nuestra esencia es sagrada. Somos un alma que no muere nunca, que encarna para tener experiencias y va cambiando de cuerpo como quien se cambia de ropa. Cuando uno logra tener esa visión desde el alma, el drama de la vida desaparece. Las pequeñas angustias, los pequeños problemas, que nos falta plata, que me dejó la novia, desaparecen, porque lo vemos de una perspectiva mucho mayor. Entonces, cuando recuperamos la visión de nuestro ser sagrado, de quiénes somos realmente, la sexualidad aparece como una herramienta o una dimensión maravillosa que permite crear la vida. No solamente ser físico, sino que también crea la experiencia de vida. Esto está practicado por culturas muy antiguas. Entonces, la sexualidad es una dimensión sagrada del hombre como el hombre es, o el hombre y la mujer en términos genéricos. Es como reencontrarnos con quienes somos. Y es una herramienta para elevar nuestra conciencia, nuestra frecuencia vibratoria, por decirlo de alguna forma. Mientras elevamos, ¿qué significa elevar la frecuencia vibratoria de la conciencia? Empezar a salir de pensamientos o emociones de angustia, miedo, rabia, depresión, empezar a elevar a pensamientos de esperanza, confianza, compañerismo, amor, resiliencia, iluminación y así, ¿no? Eso es elevar el nivel frecuente, permanecer en un estado de ánimo más amoroso, más feliz. Es lo que todos apuntamos alguna vez. Todos vamos para allá. Tal vez nos va a llevar varias vidas. Eso te puedo decir. Hacerlo en una vida no puede costar mucho. Sería estupendo. Sí. Francisco, ahí dice muy sabio Francisco, que importante es romper con esos patrones transgeneracionales. Así es. Eso, la forma de ayudar a la sociedad es sabernos nosotros. O sea, si estamos en una familia,
a los que han pasado por esa experiencia de tener un abuso o violencia sexual, es saber que si no lo sano en mí, se lo voy a transmitir a mis descendientes. Entonces, la importancia de sanar la propia alma es no seguir generando lo mismo. Porque se transmite a nivel inconsciente, como dijo. Es algo que no nos damos cuenta cómo lo hacemos. Así es. Francisco, ya vamos a estar próximo a terminar. Felicitaciones, muy claro, dice, para explicar. Casa Magnolia, claro. Sí, Osorno, sí. Así que, Francisco, agradecerte, pucha, has dejado muy claro lo poderoso que es la herramienta que nosotros practicamos, que es la TBP, para este tipo de casos que lamentablemente, si no elevamos nuestra conciencia, van a seguir pasando. Entonces, animar a las personas, ¿cierto?, que nos están escuchando o que difundan esto, que la TBP puede ir como una herramienta sanadora de este tipo de situaciones de abuso. Así que te agradecemos, súper claro, súper sabio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti, Yanmin, gracias a todos los que se conectaron. Ánimo a los que están en este tránsito, a los que están pasando por esta experiencia. Todo mi honra y mi admiración para las personas que han pasado por esta experiencia. Son grandes personas, son almas muy iluminadas los que han tenido esta valentía para hacer esto. Entonces, eso, espero que mis palabras le haya ayudado a alguien que haya escuchado. Gracias, Francisco, nos quedan 10 segundos. Muchas gracias.